El amor y el respeto por las palabras son imprescindibles para poder crear, para poder comunicar, para poder escribir. Creo firmemente que para poder contar buenas historias es necesario mimar, abrazar un poco el lenguaje. Me fascinan las palabras, pero más que nada me fascina el recorrido que hizo cada una de ellas para llegar a nosotros y poder comunicárselas a ustedes. Así que prepárense, porque hoy nos toca descubrir nuevos relatos. Bienvenidos a Historias que Dicen. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Soy Miriam Castro Michu y esto es Historias que Dicen. Les doy la bienvenida a este recorrido. Les voy a pedir que me acompañen a descubrir qué secretos y emociones se esconden detrás de las palabras. Termina julio, comienza agosto y por eso hoy quería hablarles de una tradición que celebramos en muchas regiones de nuestra América Latina. Pero empecemos por el principio. Según la Real Academia Española, la RAE, Pachamama es la madre naturaleza, ámbito natural donde se reproduce y realiza la vida. En voz quechua o quichua significa literalmente madre tierra. Según historiadores de culturas andinas, en quechua, Pachamama no es solamente madre tierra. Pacha quiere decir espacio, tiempo. Y mama también significa aquello que es lo más grande. Entonces, se puede pensar el concepto como aquel gigante maternal que abraza el espacio-tiempo. Los rituales a la Pachamama se realizan siempre durante el mes de agosto, en coincidencia con el inicio del ciclo agrícola en el hemisferio sur, en esta parte de nuestra región, en la región que habitamos. Se retira el invierno y comienza la primavera, el momento de la siembra, un tiempo que reclama fertilidad, abundancia y muchos rituales para propiciar que eso sea posible. Entonces, el mes de agosto es el inicio de un nuevo ciclo, un momento en que se le pide permiso a la Pachamama para abrirle las heridas y colocar allí las semillas. El tiempo de sembrar, de abrir la tierra con ceremonias y así plantarle comida que le va a servir para buen augurio y prosperidad en las cosechas próximas. Por supuesto que los cultos de la Pachamama no son iguales en todos los países andinos. Los principales lugares, sitios donde se conmemora este ritual son Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, sur de Colombia y el norte de nuestro país, el norte de Argentina. El 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Se trata del festejo más popular de los pueblos originarios de América Latina. La Pachamama es la madre de los cerros y los hombres, la que madura los frutos y multiplica el ganado, pudiendo conjurar heladas y plagas y dar suerte en la casa. Según los pueblos originarios, se la describe como una india de muy baja estatura, cabezona y con grandes pies, que lleva un sombrero alón y calza unas enormes hojotas. Vive en los cerros y a menudo la acompaña un perro negro muy bravo. La víbora es su lazo y el quirquincho su cerdo. Carga a veces petacas de cuero llenas de oro y plata. Es celosa, rencorosa y vengativa, pero si a alguien le cae en gracia, lo favorece. Cuando se enoja, manda truenos y tormentas. Eso según la cultura andina. Toda la naturaleza es el templo de la Pachamama, pero las apachetas
que son los montículos artificiales de piedras, son los centros principales del culto. En la ceremonia se realizan una serie de ofrendas para festejar la naturaleza protectora y fecunda de la tierra. Esas ceremonias pueden variar según las regiones, por supuesto. En la provincia de Salta, por ejemplo, la ceremonia apunta a recordar que todo lo creado proviene de la tierra. En la provincia de Jujuy, por otro lado, luego de una comida comunitaria se cava un hoyo, un pozo, y se da de comer y beber a la Pachamama. Y entonces ahí se depositan hojas de coca, chicha, alcohol y cigarrillos. Y se tapa el pozo con tierra, botellas de alcohol y vino. Para completar la ceremonia, los presentes se toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina en ese ritual y bailan alrededor del hoyo ya tapado, al son de caja, flauta y coplas. El día previo es el de la llamada, que es cuando se sahuman casas, corrales y huertos para alejar a los malos espíritus. Pero si hablamos de la Pachamama, tenemos que hablar indefectiblemente de la caña con ruda. ¿Por qué se toma caña con ruda? Para homenajear a la Pachamama. La caña con ruda tiene sus raíces en las prácticas medicinales de los pueblos originarios de América Latina, que reconocían en la ruda una serie de propiedades beneficiosas, muy beneficiosas para la salud. La planta era utilizada sobre todo para tratar parásitos y problemas gastrointestinales. Y se usaba para aliviar también dolor, ardor e irritación que dejaban las picaduras de insectos y alimañas. Como agosto era un mes de intensas lluvias y frío, que conllevaban una alta tasa de mortalidad tanto en la población como en el ganado, los antiguos habitantes de la región crearon este remedio natural para enfrentar todos estos problemas. Con el tiempo, la receta de este brebaje fue evolucionando. Originalmente se usaban licores elaborados con base de chañar, patay, tunas o algarroba, a los que se añadían hierbas medicinales. Con la llegada de los europeos a esta parte del continente, los ingredientes fueron variando hasta dar lugar a la combinación que conocemos hoy. Según la tradición, la caña con ruda debe beberse el 1 de agosto. Aunque la forma más común es tomar 3 tragos, algunos dicen que son 7. O un trago largo, o incluso un vaso completo. De todos modos, a aquellos que no pueden cumplir con el rito en esa fecha, tienen una segunda oportunidad. Es decir, tienen 15 días, es decir, hasta el 15 de agosto para hacerlo, siempre que alguien que lo haya hecho antes los invite a compartir este brebaje. ¿Y vos ya tenés la caña con ruda para agradecerle y alejar los malos espíritus? Justamente haciendo mención al rito de la Pachamama, se me ocurrió traerles 2 cuentos. Primero les voy a traer un cuento de un entrerriano, un escritor poco nombrado puede ser, pero tiene unos cuentos muy interesantes y que Selva Almada lo ha traído mucho a la actualidad. Estoy hablando de Diego Angelino y el cuento que les traigo antes que amanezca. Así que les pido por favor que se acomoden, se relajen, pongan los pies en el sillón, levanten el volumen y escuchen. El menor de los Álvarez nació porque los padres se obstinaron. Y como después diría todo el mundo, y ellos lo reconocerían, fue un capricho y una forma de desafiar a Dios y detener al diablo. 6 hijos varones habían tenido los Álvarez y debieron quedarse conformes. Sobre todo el padre. El padre debió admitir que hay yeguas y vacas que paren siempre machos.
y hembras que paren siempre hembras. Pero este no era el caso de su mujer, y él debió resignarse a no tener una hija, porque todos, y él más que nadie, sabían que si era varón, el séptimo estaba condenado por el destino. No porque antes hubiese nacido un lobizón en Campo del Banco, sino porque esto se sabía desde siempre. Cuando nació el séptimo hijo de los Álvarez, todo Campo del Banco supo que había un lobizón. Algunos ni esperaron que el muchacho creciera. No había cumplido un año cuando en el almacén Iglesias se dijo que andaba una forma negra rondando la laguna. Esto se dijo una madrugada de domingo, cuando todos habían tomado bastante, lo suficiente al menos como para que cada uno comenzara a recordar algún miedo olvidado. Y a partir de entonces todos lo vieron y lo volvieron a ver, algún viernes con luna, volviendo de algún lado. Unos decían que era un chancho, otros que era un zorro guará, pero más grande todavía. Las discusiones terminaban cuando llegaba el viejo Álvarez y la ginebra se volvía silenciosa, sórdida, tan silenciosa y sórdida que ni el viejo Álvarez la podía aguantar. Y sin siquiera despedirse montaba su caballo y volvía de un galope. Él nunca lo vio. Vio sí muchas veces, demasiadas veces, a su hijo arrinconarse aparte, callado, cuando todos hablaban, hundido en un mundo al cual ni él, ni la madre, ni los demás hijos querían aludir. Porque el séptimo hijo de los Álvarez, al lobizón de los Álvarez, como todos le decían, nadie le dijo nunca nada. Pero no hizo falta que nadie se lo dijera, para que él pudiera percibir que la gente había tendido algo en torno que lo separaba definitivamente. Desde chico se acostumbró y necesitó que le relegaran el silencio. Primero fue un poco difícil porque había dentro suyo una voz que quería hablar, quería comunicarse con los hermanos y con los padres y con la gente que cada vez menos llegaba a la casa. Pero después la voz fue acallándose. Cada vez más hasta el momento en que parecía que iba a morir, y fue entonces cuando encontró la noche. Había luna esa vez, y el menor de los Álvarez se había demorado como siempre silencioso en un rincón de la cocina. No solo los padres y los hermanos dormían. Era uno de esos momentos de la noche en que todos los ruidos se repliegan y los mismos animales nocturnos parecen suspenderse. Entonces, sin saber bien por qué, él salió a la noche. Se aventuró despacio, parándose primero en la puerta de la cocina, mirando hacia abajo a donde la luz lunar dibujaba su propia sombra. Y después caminó sin rumbo. Caminaba y se detenía, y empezaba a descubrir que la noche también tenía su voz. El mismo silencio de la noche resuena, y él podía oírlo. Y no era necesario hablar porque ya estaban hablando. No era hablar, pero era mirar la luna y ver cómo encendía la silueta de los paraísos, y después ver la sombra de los paraísos sobre la tierra iluminada. Y no solo la luz, era también los ruidos que se filtraban al silencio. Eran las voces que lo llamaban y le respondían, y por fin no estaba solo. Desde esa vez, desde esa noche, él esperó otras noches. Era suficiente que la luna creciera un poco y avanzara crecida desde las copas de los algarrobos. Esperaba, silencioso, hasta que los demás se iban a dormir, hasta que el padre se fuera a dormir, porque el padre había empezado a quedarse, a demorarse junto a él en las noches de luna. El padre había dejado de ir al almacén de Iglesias, y en las noches de luna se quedaba un largo rato junto al hijo, y después se iba a dormir, pero se quedaba un largo rato junto a la cama, y más tarde salía,
Calzaba antes el colt a la cintura y salía a la noche, pero no sentía más ruidos que los pasos de su hijo por entre las sombras. Hasta que una noche se dijo, tiene que ser antes de que amanezca, porque él no quería saber si era chancho o guará. No hubiera soportado saberlo. Levantó el revólver y dijo, antes de que amanezca, para que no sufra. Antes que amanezca, de Diego Angelino, incluido en su libro Con otro sol de 1976. Diego Angelino nació en 1944 en Entre Ríos. Publicó las novelas Al sur del sur y El boomerang vuelve al cazador. También el libro de cuentos Con otro sol, que es a donde pertenece este cuento, que ganó el primer premio del diario La Nación en 1974. En el jurado en ese momento estaban Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Alicia Jurado y Eduardo Mallea. Una de las escritoras actuales de la narrativa moderna que lo definió muy bien y siempre lo recuerda y trae algún cuento de él es la entrerriana justamente Selva Almada, que lo definió como un autor muy secreto. Pero vamos a pasar de Diego Angelino a un cuento de mi autoría. En este caso les quiero regalar El agua sabe. Desde hacía semanas el agua de la canilla salía apenas tibia. No importaba si era invierno o verano. Ella metía las manos debajo del chorro y tenía la extraña sensación de que alguien acababa de retirarlas un instante antes. Al principio creyó que era el calefón. Después culpó a las cañerías viejas de la casa. Llamó a un plomero, que revisó todo y le dijo que no encontraba ninguna falla. Es agua, sentenció. Hace lo único que sabe hacer, correr. Pero el agua no corría igual. Al lavar los platos apareció un perfume tenue a tierra mojada. Al llenar la pava, el vapor le traía voces que no alcanzaba a entender. Una tarde, mientras se mojaba la cara, sintió un murmullo. Empezó a evitar abrir las canillas. Compraba botellas para tomar, pero seguía necesitando el agua de la casa para bañarse, para limpiar, para vivir. Y cada vez que la tocaba volvía un recuerdo distinto. El arroyo donde aprendió a nadar, la tormenta que había inundado el pueblo, la mano de su padre poniéndole el chaleco salvavidas antes de subir al bote junto a sus hermanos. Una mañana decidió cerrar la llave de paso. El silencio fue absoluto. No hubo goteos, no hubo crujidos en las cañerías. Tampoco ese rumor lejano que siempre había confundido con el viento que silbaba en las ventanas. Y comprendió que el sonido nunca venía de los caños, venía de ella. Abrió otra vez la llave. El agua cayó limpia, transparente, como si nada hubiera ocurrido. Sonrió aliviada por primera vez en mucho tiempo. Hay recuerdos que no esperan ser contados. Esperan encontrar el cauce por donde volver. El agua sabe. Uno de mis cuentos que van a poder encontrar, lo voy a subir ahora, en mi blog, relatosoportunos.blogspot.com. Bueno, ahora sí espero que les haya gustado este episodio donde esta vez abordamos la significancia de la celebración a la Pachamama, pero además dos cuentos muy interesantes. Un cuento de Diego Angelino, el entrerriano, Antes que amanezca, y otro mío, El agua sabe. Podríamos decir que en estos dos cuentos la naturaleza deja de ser paisaje para convertirse en refugio.
La Pachamama no salva a los personajes de su dolor, les ofrece un lenguaje distinto, uno que no necesita palabras. Allí donde la comunidad humana excluye, el agua, la noche y la tierra reciben. Allí donde el hombre impone nombres, lobizón, extraño, como el personaje del cuento de Angelino, la naturaleza simplemente reconoce. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Historias que Dicen y recuerden que pueden escuchar cada episodio todos los viernes a las 19 horas en www.radiosentipensares.com. Se repite los domingos a las 20. Si se lo pierden, por supuesto podrán escucharlo, verlo, comentarlo, compartirlo y también suscribirse. Es mi canal de YouTube. Buscan Miriam C. Historias. Gracias porque les cuento a las personas que no lo saben, tal vez es la primera vez que están escuchando esto, que Radio Senti Pensares sale para toda América Latina. Así que les mando un beso enorme a mis amigos de Costa Rica, bueno, Laura Miranda y su gente, que siempre escucharon desde hace años el programa. También a amigos de Chile, de Colombia, de Uruguay, México. Por supuesto, nuestros amigos argentinos, que son un montón. Gracias por estar del otro lado y acompañarme siempre. Esto fue Historias que Dicen. Soy Miriam Michu Castro. Hasta pronto.